Saludos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la evidencia del cristianismo, sobre la evidencia de la existencia de Dios, a través no solo de hallazgos arqueológicos, sino también de personas seculares en aquellos tiempos antiguos que testifican sobre Cristo. Así que espero que disfruten el video. Dios les bendiga. Existe evidencia arqueológica y científica que confirma la Biblia y a Dios. Cornelio Tácitus, abogado romano, cónsul e historiador, tenía 4 años en el momento del gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Escribiendo en sus anales del emperador, desde Augusto hasta Nerón, comenta los rumores de que Nerón mismo inició el incendio. Tácito claramente creía que Nerón había iniciado el fuego, pero no le gustaba a Nerón, y escribió esto. Y así, para deshacerse de este rumor, Nerón erigió como culpable a algunos de los castigados con el mayor refinamiento de la crueldad, una clase odiada por sus abominaciones, que comúnmente son llamados cristianos, Christus. De quien se derriban sus nombres, fue ejecutado a manos del procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Flavio Josefo, historiador judío nacido en el 37 después de Cristo. Escribió sus antigüedades de los judíos en el 93 después de Cristo. Esto fue antes de que el apóstol Juan muriera. Consideró a Jesús un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, fue hacedor de obras maravillosas. Él era el Cristo. Escribió sobre su muerte en el tiempo de Poncio Pilato y la resurrección y dijo: los cristianos no se han extinguido al día de hoy. Piedra dedicatoria de Poncio Pilato. Fue el prefecto a cargo de Jerusalén en el tiempo de Cristo, que sentenció a Jesús a la cruz. En el 1961 se descubrió la piedra de Pilato, una piedra de piedra caliza tallada con el nombre de Poncio Pilato inscrito. El arqueólogo italiano Dr. Antonio Frova y su equipo encontraron la piedra de Pilato mientras excavaban un antiguo teatro romano en Cesarea, Israel, que fue construido por el decreto del rey Herodes alrededor del año 10 a.C. Aunque erosionados por el tiempo, todavía se puede distinguir fragmentos de la inscripción en la piedra caliza, por lo que los arqueólogos pueden leer lo que parece ser una piedra de dedicación que dice: al divino Augusto y Tiberio, Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha dedicado esto. Este descubrimiento corrobora la posición de Pilato como prefecto en Judea, así como la época en la que ocupó el cargo. Osario de Caifás. Este sumo sacerdote Caifás fue quien ordenó y planeó el arresto y ejecución de Jesucristo. El osario de Caifás es uno de los 12 osarios o cajas de huesos descubiertos en una cueva funeraria en el sur de Jerusalén en noviembre de 1990, dos de los cuales presentaban el nombre Caifás, que contenía los huesos de un hombre de 60 años. El osario de piedra caliza mide 37 centímetros de alto por 75 centímetros de largo y se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén. Rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron encontrados en el 1947 en las cuevas de Qumran por un niño de 12 años, un pastor beduino, Mohamed Ed-Dib, reconocido como uno de los hallazgos arqueológicos más espectaculares de nuestra era. Cerca de 19.000 piezas de rollo, 500 manuscritos diferentes, un tercio de los manuscritos relacionados con el Antiguo Testamento. Se encontraron casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther. Los escritos estaban en hebreo, arameo y griego. Se utilizaron 3 métodos para reconstruir los rollos: escritura a mano, infrarrojos y ADN. Los israelitas hacían copia de los libros letra por letra, no palabra por palabra, y tienen que contar las letras para asegurarse de que tienen la cantidad exacta del original y la misma posición del original. Con la comparación de un documento 1000 años más antiguo que los rollos del Mar Muerto, el texto masorético, se encontró que tenían un 95% de precisión. Manuscritos del Nuevo Testamento. Los manuscritos del Evangelio del Nuevo Testamento tienen solo 100 años de antigüedad desde los originales, con más de 5.000 copias para comparación y en crecimiento. Otros libros encontrados que están relacionados no contradicen ni afectan la doctrina de la fe cristiana. Si comparamos con otros documentos históricos, vemos que casi ninguno se acerca a la veracidad de los manuscritos. Platón, 427 al 347 a.C. Los primeros manuscritos que tenemos son del siglo X, 1200 años después. Heródoto, padre de la historia, 484
al 425 a.C. La copia más antigua data del siglo X, 1300 años después, con solo 8 copias. Julio César, 100 al 44 a.C. Las primeras copias de la Guerra de las Galias datan del 900 después de Cristo. 1000 años después, con solo 10 copias. Aristóteles, 384 al 322 a.C. La copia más antigua data del año 1100 después de Cristo, 1400 años después, con 49 copias antiguas disponibles para comparación. Estos se consideran documentos históricos, pero ninguno de ellos se acerca a la veracidad de los documentos del Nuevo Testamento. El universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. La expansión del universo parece infinita, como la gloria de Dios es infinita. Cada día surgen más imágenes del espacio profundo que muestran la belleza de la creación de Dios. Cuando miramos la parte lejana del espacio, estamos mirando al pasado. La luz de diferentes estrellas en diferentes galaxias o incluso en nuestra propia galaxia viaja durante muchos años para llegar a nosotros. Una de las llamadas contradicciones de la Biblia es que las escrituras muestran una línea de tiempo hasta el día de hoy de 5.500 años desde la creación. Los estudios de la Tierra y los descubrimientos arqueológicos muestran la edad de la Tierra alrededor de 4.5 billones de años. ¿Está la Biblia equivocada y la ciencia tiene razón? No, ambos tienen razón. La ciencia misma explica por qué el tiempo de la Biblia difiere de los estudios científicos. Génesis, el primer libro de la Biblia, fue escrito por Moisés según lo que Dios le habló. En Génesis es Dios quien habla de los días de la creación, a través de su punto de vista. En la teoría de la relatividad de Albert Einstein, predijo lo que se conoce como dilatación del tiempo gravitacional. Es una forma de dilatación del tiempo, una diferencia real del tiempo transcurrido entre dos eventos medidos por los observadores situados a diferentes distancias de una masa de gravitación. Cuanto menor es el potencial gravitatorio, más lento pasa el tiempo, acelerándose a medida que aumenta el potencial gravitatorio. Dios ha estado en el centro de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Considerando la gran cantidad de masas y fuerza gravitatoria en Él mientras la creación estaba en proceso, su punto de vista de un día sería millones de años fuera de Él, en la creación. Gigantes azules. Los gigantes azules son estrellas con una temperatura muy alta. Queman su gas más rápido que otras estrellas, por lo que no pueden durar millones de años. Por lo tanto, no deberían existir en una galaxia de 1 millón de años. Y sin embargo, están allí. Galaxias espirales. Los brazos externos de la galaxia giran más lentamente que los internos, por lo que en un lapso de tiempo de 1 millón de años, la galaxia estaría torcida e irreconocible. ADN. Es un polímero compuesto por dos cadenas de polinucleótidos que se enrollan entre sí para formar una doble hélice. El polímero lleva instrucciones genéticas, código, para el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y reproducción de todos los organismos conocidos. El código genético es el conjunto de reglas que utilizan las células vivas para traducir la información codificada dentro del material genético. El código genético en el ADN fue escrito y puesto ahí por alguien. El ADN no puede hacerse a sí mismo, es información coherente. Así que miras el ADN y sabes que Dios existe.